Aunque te pueda resultar increíble, los términos autocontrol e hipocresía están más unidos de lo que parece. Hoy trato sobre la reputación perdida de Will Smith, actor y rapero, por un problema de autocontrol y de cómo ver el lado positivo de la hipocresía para retener emociones que podrían traernos algún problema serio para nuestra marca personal. Hoy, en el episodio 170 de Todo en Jamarca, trato el caso de Will Smith, autocontrol, hipocresía y marca personal. Todo de Jamarca es el podcast que te ayuda a descubrir, desarrollar y proyectar tu marca personal. Soy Guillem Recolons, especialista en personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Ayuda a profesionales y empresas a potenciar su reputación, visibilidad e influencia. Soy autor del libro Si no aportas, no importas, conferenciante y colaborador en varias escuelas de negocio. Bien, pues retomamos. Vamos a hablar de la bofetada más cara de la historia. No sé si te acuerdas de aquella famosa bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la noche de los Oscars de 2022, hace ya unos 2 años. Esa acción tuvo un impacto fatal en la fundación que gestiona el matrimonio Smith. Parece que los donantes más importantes dejaron de contribuir después del incidente. Según la revista Variety, esta fundación está a punto ya de cerrar. Imagínate, los ingresos de la fundación cayeron en picado. Eran de cerca de 2 millones de euros en 2021 y pasaron a ser de 300.000 en 2022. O sea, fíjate, esto se llama caer en picado. Grandes donantes como American Airlines o la CAA Foundation se retiran. Y ahora la pareja Smith está cerrando la fundación y planea, en todo caso, hacer donaciones desde el punto de vista más privado. Este incidente en los Oscars también tuvo consecuencias graves para Will Smith, porque renunció a ser miembro de la Academia de Hollywood, también fue vetado de los eventos de la Academia durante una década, 10 años, fijaros, o sea, hasta 2032. Es curioso porque se ha producido una especie de falta de autocontrol en la persona que precisamente nos enseñó más el autocontrol. Yo soy muy fan de Will Smith, tengo que decirlo, actor y activista. Ha hecho películas muy malas, como Wild Wild West o alguna otra que recuerdo. Algunas de sus intervenciones, como las de, cuando empezó la serie El Príncipe de Bel-Air o la serie de películas Men in Black, me hicieron reír. Pero me acuerdo mucho de Will Smith de las películas como La leyenda de Bagger Vance, que es una verdadera joya, o En busca de la felicidad. Son películas que nos hicieron pensar. Su rol como coach, en el caso de La leyenda de Bagger Vance, que ahí actuaba como caddy. No sé si sabéis, caddy sería el ayudante del golfista, el que le dice cuál es el palo que tiene que elegir para un determinado golpe, en qué posición tiene que darlo, si mide el viento, mide un poco la pendiente. Bueno, sería el equivalente al copiloto en un rally. Bueno, pues en esa película, que es una maravilla, pues se produce una epifanía cuando el caddy por fin convence al golfista, que estaba jugando fatal una competición, de que se centrara solamente en el hoyo, que tuviera visión. Visión significa: voy a ser ajeno a todo lo que hay a mi alrededor, porque mi objetivo en este momento es el hoyo. Llegar al green con un golpe limpio, con 2 golpes limpios, con 3, con los que fueran, pero llegar al green. Y en este momento es cuando se produce esta visualización. Es una película y muy interesante, me gustó mucho, me la recomendó Pablo Adán en su día y la verdad es que está muy bien. Y luego está una que es muy, muy vista, muy conocida, quizá una de las marcas importantes de Will Smith, que es una historia entre un padre y un hijo que se llama En busca de la felicidad. Puedo estar de acuerdo que está un pelo edulcorada, vista ahora, vista con el tiempo, ¿eh? Es una película, pues no sé si recuerdo, de principios de los 2000 y quizás si ahora la vuelves a ver te parecerá algo edulcorada. Era el principio de las películas de autoayuda, que hubieran muchísimas, y es verdad que a lo mejor ahora con la perspectiva actual la veríamos un poquito distinta, pero fue una buena película en su momento y que hizo cambiar muchas cosas, hizo replantearnos la idea de la felicidad, yo creo que consiguió bastantes objetivos. ¿Qué pasó? Que el rol como coach o como padre nos estaban mostrando a un Will Smith sereno, con un profundo autocontrol. Entonces, quizá por la imagen que asociamos a Will Smith con ese tipo de papeles, me extrañó muchísimo la reacción el día de los Oscars de 2022.
A pesar de que reconozco que el tarugo de Chris Rock demostró falta total de sensibilidad. Recordemos que Chris Rock se burló del corte de pelo, digamos que afeitado como al 1, como al 2, como muy militar de Jada Smith, que él quizá no lo sabía, pero esta mujer padecía alopecia, que es algo que en un hombre no es grave, pero que en una mujer no es para tomárselo a broma. Bueno, ¿por qué es importante el autocontrol? El autocontrol es una de las facetas clave del liderazgo. Yo suelo trabajar con mis clientes, sobre todo en Executive Branding, el test llamado DISC, D-I-S-C. Este test mide 4 variables: la D, que es la variable de decisión, que es muy importante en el liderazgo; la I, que es la de influencia, importantísima; la S, que es precisamente la de steadiness, que se podría traducir como autocontrol; y la C, que es la de cumplimiento, el tema de las normas, etc. Con lo cual, este test lo que mide son precisamente eso: decisión, influencia, autocontrol, cumplimiento. Al contrario de lo que mucha gente piensa, el líder modélico no es aquel que tiene muy desarrollada la variable decisión. Esto quizá era en el siglo XX. Sino es alguien que guarda un equilibrio importante entre las 4 variables. Es decir, no diré que sea una línea recta, pero prácticamente recta. Y alguien cuyo perfil natural, que es el perfil que tú tienes interior, y tu perfil adaptado, que es el que tú muestras a los demás, no tenga excesivas diferencias. Bueno, pues cuando encuentro un perfil con una S muy baja, yo ya sé que no estoy ante un líder siglo XXI. Por lo menos bajo mi criterio, déjamelo decírtelo. Personas como Donald Trump, Putin o Elon Musk no suelen contar hasta 10 antes de tomar una decisión trascendental o hacer una declaración pública. Su S, su autocontrol, es muy bajo, casi inexistente. Toman las decisiones mucho con el estómago, según el estado de ánimo del momento. No analizan cuál es el contexto en el que toman la decisión y, sobre todo, no analizan las consecuencias. La provocación de Donald Trump para tomar el Capitolio, la aparición de Elon Musk con un lavabo en las manos cuando entró por primera vez en Twitter. En fin, podría hacer una lista muy larga. Putin, no hace falta decirlo, ¿no? Es un señor que está amenazando con una guerra nuclear. Me parece que es de una irresponsabilidad y de una falta de autocontrol extraordinaria, ¿no? En un momento como este, ¿no? Entonces, al final, bueno, hay que decir que el autocontrol es muy importante en el liderazgo. Otro elemento es que la reputación no siempre se recupera. Sí que tenemos casos como el de Tiger Woods, que es posible que algunos recordéis, el famoso golfista que, bueno, pues fue captado por un paparazzi yendo a visitar con frecuencia a una prostituta, y eso pues le supuso un problema de reputación que lo retiró de los circuitos directamente. ¿Por qué? Porque sus patrocinadores, igual que le ha pasado ahora a Will Smith, se retiraron. Entre ellos uno muy importante, que era Nike. Aunque hay muchos especialistas que podrían contradecir esta idea de que la reputación no siempre se recupera, es muy difícil quitarse de encima el estigma de una mala reputación. A Tiger Woods le costó muchos años volver al mercado otra vez, que confiaran en él, recuperar su juego y tal, y nunca ha vuelto a ser el mismo. Ha ganado quizás algún torneo menor. Bueno, de hecho, William Smith solo ha trabajado para un proyecto en estos 2 últimos años. Y no olvidemos que además de dar una bofetada, en 2022, Will Smith recogió también un Oscar por su interpretación en la película King Richard. Entonces, poca broma, es un señor muy importante, como para que no le den trabajo, ¿no? Entonces, el hecho de que 2 años después del incidente deba cerrar su fundación indica hasta qué punto un perdón que lo pidió o un ingreso en un psiquiátrico que lo hizo ha sido en vano. La sociedad no perdona, vamos a decir, por lo menos en el corto plazo. Os quiero presentar una fórmula muy interesante que yo la llamo la fórmula Daniel Innerarity, que es: una mayor hipocresía nos podría llevar a un mayor autocontrol. Lo sé, suena como una verdadera locura. Déjame explicarte. Daniel Innerarity es un filósofo y ensayista bilbaíno. Para mí, uno de los mejores. Hace poco, Ana de la Calle, en este podcast, en el episodio 165, habló de él. Precisamente porque es una persona que habla mucho de todo el tema de tecnología, inteligencia artificial relacionada con el hombre, con el progreso, con el futuro, etc. Y recuerdo aquel podcast que se titulaba IA, estupidez,
humana y filosofía, donde salió su nombre varias veces. Bueno, pues en su artículo publicado, hace 2-3 días, esta semana, titulado Una defensa de la hipocresía, Innerarity defiende que en estos tiempos de conversaciones políticas cada vez más tensas, defender la hipocresía como una virtud puede tener sentido. ¿Por qué lo dice? Porque a veces es mejor no decir todo lo que pensamos sobre todo. No siempre lo que pensamos merece ser compartido con todos. Aprender a guardarnos nuestros pensamientos puede facilitar la convivencia y protegernos del control y de la censura. El derecho a callar, a no decir todo lo que pensamos, es importante para mantener nuestra intimidad y para respetar, sobre todo, en este caso, la sensibilidad de los demás. La sinceridad no significa decir siempre la verdad. A veces es saber cuándo es adecuado decir algo y cuándo es adecuado callarse. La hipocresía, en este sentido, puede facilitar la comunicación, mientras que la mentira la dificulta. O sea que no confundamos hipocresía con mentira. La transparencia, por ejemplo, también nos habla Innerarity, tiene sus límites. Ser completamente transparentes puede hacer que desconfíen de nosotros. En la política la transparencia es importante, pero también necesitamos cierto espacio de discreción para negociar, para llegar a compromisos que pueden no ser entendidos por todos de inmediato. Y ligado con transparencia, Innerarity nos habla de la autenticidad, tan manida, sobre todo cuando hablamos de marca personal, con frases como sé tú mismo, los demás puestos están ocupados, sí, muy bien. La autenticidad, en el sentido de no crear un personaje, de no crear un mini yo, me parece correcta. Pero aquí Innerarity nos dice, ojo, ser auténtico no significa decir todo lo que pensamos en todo momento. Necesitamos moderarnos y considerar cuándo es apropiado expresar nuestros pensamientos y sentimientos. Así, la hipocresía, entendida como la capacidad de no expresar todo lo que pensamos en el tiempo, puede ser hasta beneficiosa para nuestras conversaciones y evitar que se conviertan en un caos de autocontrol o de emociones descontroladas, ¿no? Quizás a Will Smith le hubieran encantado leer este artículo antes de su bofetada, o por lo menos contar hasta 10. Yo me hubiera reprimido, no lo sé, porque yo también reconozco que uno de mis problemas quizá está en el autocontrol. Hay cosas que me cuestan mucho tolerar, hacer cola, en fin, tengo poca paciencia, lo que no sé si significa falta de autocontrol, pero tengo poca paciencia para algunas cosas. Debe ser la edad, me imagino. Pero bueno, en cualquier caso, es cierto que el caso de la autenticidad extrema puede llevar a guerras. Porque claro, si yo digo todo el rato lo que pienso de una persona que tengo delante, un tío como Putin, lo primero que le diría es que es un majadero y un hijo de tal y un hijo de cual. Porque es lo que yo pienso. Entonces, ¿qué nos dice Innerarity? Que bueno, que si queremos realmente una cierta diplomacia, si queremos llegar a acuerdos, si queremos cerrar tratos, negociar, a veces todo este sapo nos lo tenemos que... En fin, lo tendremos que poner en modo pausa, por lo menos, ¿vale? Espero que te haya gustado este episodio 170 de Todo Deja Marca, donde he relacionado la falta de autocontrol con la hipocresía y con la marca personal. Si quieres saber más sobre personal branding, te invito a visitar mi página web guillemrecolons.com, donde encontrarás entrevistas, artículos, cursos y más, y desde donde podrás contratar conferencias, formación o consultoría. También puedes seguirme en LinkedIn, Twitter o Instagram, donde comparto contenido sobre personal branding y su aplicación en personas y organizaciones. Si te ha aportado este podcast, te invito a suscribirte y a compartir el episodio. Estaré cada fin de semana contigo. Te espero en pocos días y entre tanto te envío un fuerte abrazo.